glorificar su precioso nombre, ¿verdad? Espero que ese sea el fin de cada uno de ustedes que venimos aquí, ¿verdad? Porque nadie viene a ver al hermano ni a oír al hermano, ¿verdad? Creemos que tenemos un Dios todopoderoso y queremos que lo escuchamos a Él, amén. Entonces, hermanos, me gustaría que abriera su Biblia en Lucas capítulo 8, versículo 1. Lucas capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. Ahora vamos a estar leyendo 3 versículos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí, me da gusto verlos, me alegra verlos, verdad que hicieron el esfuerzo, agradar al Señor Jesús, sino agradar a su carne, agradar a su alma, verdad, sino agradar al Señor con todo nuestro corazón. Siempre debemos estar puestos, hermano, para toda buena obra, especialmente para aquellas que glorifican el nombre del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice así, Lucas 8, capítulo 8, versículo 1, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Padre bendito, estamos delante de tu presencia, Señor. Hemos venido a glorificar tu nombre, Señor. Hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Creemos que eres un Dios soberano, Señor, un Dios todopoderoso. Señor, creemos que es tu palabra, Señor, y que tú eres el que la habla, Señor, en nosotros, Padre. Nosotros solo somos un medio, Señor, que tú usas para transmitir tu voluntad a los hombres, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que nos ungas con tu Espíritu, Señor. Padre bendito, que ungas mis labios, Señor, para hablar de ti. Que tu Espíritu, Señor, tome control de mi alma, cuerpo, mente y espíritu, Padre bendito, y sea usted hablando a través de mí, Señor. Pido que abra el entendimiento de cada uno de mis hermanos, Señor. Pido que les dé sabiduría y entendimiento, Padre, para que ellos tengan conocimiento de su palabra. Que su Espíritu se glorifique en este día, Padre. Que tu Espíritu te glorifique, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito, te pido también, Señor, por todo espíritu de distracción, todo espíritu de las tinieblas, Señor, que venga en contra de nosotros, Padre, que sea atado, que sea, Señor, echado fuera de este lugar, a lo más profundo de los abismos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Padre. En el nombre de Jesús te lo pidemos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios, gloria a Dios, hermano, y puede tomar su asiento. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, yo le titulé a esta enseñanza, esta pequeña enseñanza, la actitud carnal del creyente, ¿verdad? Porque luego los creyentes, hermanos, a veces actuamos en el espíritu y a veces actuamos en la carne, ¿verdad? Pero yo quiero que usted hoy sepa, hermano, cuáles son las actitudes que un cristiano tiene en la carne, ¿verdad? Para que usted mañana que esté en una situación como esta, no vaya a cometer esos tipos de errores, ¿verdad? Que sea el Señor, hermano, hablando a nuestros corazones. Leíamos Lucas capítulo 8, versículo 1. La palabra de Dios dice, hermano, que Jesús iba predicando por todas las aldeas. Lo que yo quiero que usted entienda con este versículo, hermano, es que iba el Señor Jesús con sus discípulos. Eran 12 discípulos, porque Judas, ¿verdad?, Iscariote, el que traicionó al Señor Jesús, todavía estaba con él. Entonces iban ellos por todas las aldeas alrededor de Jerusalén y en todo Israel. Iban de una ciudad a otra ciudad, y siempre el Señor Jesús andaba acompañado de sus discípulos. Y no nomás sus discípulos, sino que dice que iba María Magdalena, la que habían salido 7 demonios, iba Juana, iba la mujer de Chuza, intendente de Herodes, iba una tal Susana y otras muchas más. Entonces, si usted saca la cuenta, hermano, de cuántas personas andaban con el Señor Jesús, los discípulos son 12 y el Señor Jesús son 13, y yo mínimo conté 5 mujeres, entonces son 18. Y si le agrega los muchos otros que no menciono aquí, yo calculo que al decir muchos, mínimo tendría que ser alrededor de 30 personas que andaban predicando por las aldeas, de aldea en aldea, ¿verdad? Entonces yo quiero que entienda eso, hermano, porque más adelante vamos a mirar y quiero que entienda la situación donde estaba, o vamos a predicar de Marta y de María, ¿verdad? Marta, dice tú, frustrada, afanada por los quehaceres de la vida, ¿verdad? Entonces quiero que entienda los errores que cometió Marta, hermano, como creyente del Señor Jesucristo, para que usted y yo no los cometamos. Necesitamos aprender a vivir en el Espíritu y saber, hermano, obedecer a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, digamos que al menos iban alrededor de 30 personas con el Señor, ¿verdad?, caminando por las aldeas. Hoy nos vamos a enfocar
en lo que acabo de mencionar. No tanto en los discípulos, no es realmente el centro de la prédica del Señor Jesucristo, pero yo quiero que usted mire las actitudes de los creyentes, ¿verdad? Porque luego mañana tenemos una actitud así nosotros y pensamos que estamos bien, y nosotros debemos de reconocer lo que es pecado, hermano. Lo que el Señor dice que es pecado, hay que llamarle pecado. Si usted es un verdadero discípulo genuino del Señor, hermano, usted tiene que llamarle pecado a lo que el Señor le llama pecado. Usted no puede estar a favor del pecado y diciendo que el pecado no es pecado. Si es algo malo y que el Señor llama pecado, usted también tiene que llamarle pecado y apartarse, aborrecerlo y apartarse de ellos. Si cometió pecado, hermano, apártese de ese pecado, no lo vuelva a hacer. Amén. Entonces, Lucas 10:38 dice la palabra: aconteció que yendo de camino entró a una aldea. Lucas 10:38 dice: y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Versículo 18, el versículo 38, hermano, dice que Jesús entró en una aldea, la aldea de Marta y María, que se llamaba Betania. Esa fue la aldea que el Señor entró, ¿verdad? Y esa está ubicada a las afueras de Jerusalén, como 2 millas y media. 2 millas y media, hermano, yo le calculo que viene siendo quizá como de aquí a mi casa o más lejos, más o menos, algo así. Esas son 2 millas y media de Jerusalén. Entonces, si caminando como hasta mi casa o la casa de cualquiera de ustedes, es lo que yo calculo que son 2 millas y media. Eso es lo que el Señor caminó de Jerusalén hasta esa aldea, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, hermano, recibir a Cristo en una casa representaba un gran reto, porque no iba solo. En aquel tiempo, hermano, si Jesús iba predicando por las aldeas, el que lo recibiera, hermano, recibir o invitar al Señor Jesús en su casa, incluía muchas cosas. No crea que es como ahora que nomás llega y se siente, le da un cafecito. No, hermano, tenía que preparar alimento para todas esas personas. Y dice la palabra de Dios que Marta recibió a Jesús en su casa. Entonces Marta era responsable de darle de comer a esas 30 personas. Ahora puede entender usted por qué Marta estaba preocupada por los quehaceres y por los afanes. Pero aunque así era, el Señor Jesús le dijo que estaba afanada con los quehaceres, que no debería estar así. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a ella. Entonces, hermano, usted tiene que entender qué fue lo que sucedió en ese tiempo, porque a veces no sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Pero Marta fue la que escuchó predicar al Señor Jesús y lo llevó a su casa, ¿verdad? Ella creyó en el Señor Jesucristo. Marta, hermano, verdaderamente debió haber creído en lo profundo de su corazón que Jesucristo era el Cristo, que Él era el Salvador, para que ella haya haya abierto sus puertas de su casa. Ella tuvo que haber creído esto. Por esa razón Él se lo llevó y le permitió que se quedara ahí. No sé, la Biblia no dice si se quedó toda la noche, pero estoy seguro que se quedó por largas horas ahí, ¿verdad? Entonces, en Juan, hermano, Juan capítulo 10, versículo 26 y 27, dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Marta escuchó la palabra del Señor y creyó en el Señor y llamó al Señor a su casa. Abrió las puertas primeramente de su corazón y luego las de su casa. Porque para que usted, hermano, deje entrar a alguien a su casa, primero tiene que aceptarlo en su corazón. Usted no puede, hermano, meter a alguien a su casa que usted no sabe ni quién es. Primero es procesado y luego permite usted eso. Entonces Marta, hermano, tuvo que haber procesado, escuchó la palabra del Señor y creyó en Él. Oyó lo que dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. E inmediatamente ella comenzó a seguir al Señor Jesús y lo llevó a su casa. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, en la antigüedad, hermano, las mujeres no trabajaban. A veces muchas personas no pueden entender lo que la Biblia dice porque piensan que los tiempos de antes eran iguales que los de ahora, y no era así. En el tiempo de antes, hermano, esa aldea, si usted fuera a Jerusalén ahora es una ciudad, ya no es una aldea. En aquel tiempo solamente era una aldea donde vivían pocas personas en las afueras de la ciudad. Es como que usted fuera, pues no puedo decir que Burribi, porque en Burribi también ya hay varias personas. Una aldea, yo creo que es alrededor de 200 personas las que han de vivir ahí, 100 personas, quizás algunas 10 familias, 5 familias.
era lo que constituía una aldea, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo las mujeres no trabajaban en nada, hermano, porque si la mujer trabajaba tenía ya que ir a sembrar la tierra, tenía que ir a pastorear las ovejas, como Raquel, ¿verdad?, que pastoreaba las ovejas. Entonces, no era como hoy, hermano, que usted va a aplicar a las tiendas, que había tiendas por todos lados. En aquel tiempo, hermano, cada quien tenía que sembrar su comida. Las mujeres no trabajaban, por eso la palabra de Dios habla que las mujeres no predicaran, que no fueran pastoras, que no agarraran ese tipo de compromiso, porque no podría una mujer tener el compromiso de caminar horas y de tener cuidando a sus hijos, o ir con 7, 8, 10, 15, 20 hijos, porque el rey David tuvo como 700. Imagínense ir todas las mujeres ahí con todos los hijos, ¿me entiende? Entonces esa es la parte que a veces las mujeres no entienden hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué la palabra está escrita así, de esa manera? Y no es que el Señor despreciaba a las mujeres, sino que lo que pasa es que el Señor no era aprovechado. Él no le ponía más carga de la que no podían. Y Él sabía que con el hecho de hacer comida a la mañana, hacer comida a la tarde y hacer comida a la noche, cuidar a los niños, instruirlos y enseñarles, porque no había escuelas, eso constituía mucho trabajo para una mujer. Hoy en día hay escuelas, hoy en día hay guarderías, hoy en día hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Pero eso es lo que quiero que entiendan, el contexto de la Biblia, el por qué sucedieron estas cosas, ¿verdad? Entonces, en el versículo 38, hermano, dice que Marta le recibió en su casa. Fue Marta quien invitó a Jesús a su casa, fue Marta quien se echó el compromiso, fue Marta quien abrió la puerta y lo entró a su casa. Pero en el versículo 39, hermano, dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María, ¿verdad? María, hermano, no fue quien recibió ni invitó al Señor Jesús, fue Marta. Pero dice la palabra que María, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Fue María la que escuchó. No sé cuánto les ha pasado. Uno de su casa acepta a Cristo en su corazón, lleva a Cristo en su corazón, lo presenta, y muchos se convierten. A la última él sale y se va, ¿verdad? A la última resulta que los ganones son otros, los bendecidos son otros, ¿verdad? En este no fue el caso de Marta. Ella igual se quedó a servir, ¿verdad? Pero fue María la que tomó la decisión, hermano, de sentarse a los pies del Señor Jesús a escuchar la palabra. Primero la escuchó Marta, Marta la lleva a su casa y después lo escucha María. Y María se pone a los pies de Jesús a escuchar su palabra, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El énfasis en esta enseñanza, hermanos, está en el carácter o la actitud del creyente ante las circunstancias de la vida diaria. O sea, usted tiene que tener un carácter, ¿verdad? Usted tiene que tomar una decisión ante toda circunstancia diaria. Y aquí, hermano, necesitamos aprender qué decisiones y cómo debemos de tomar esas decisiones, basadas en qué, para no cometer errores que vamos a tomar, que vamos a hacer cuando tomamos decisiones propias por nuestras emociones y nuestros sentimientos. En Juan capítulo 11, versículo 20, hermano, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Esto fue después de que Lázaro murió. En Juan, si lo miramos en un orden cronológico, primero fue Lucas y luego fue Juan, ¿verdad? Primero fue que reciben a Cristo en su casa, tienen una relación, y luego después se muere Lázaro. Entontonces dice la palabra de Dios que Marta, cuando oyó que Jesús venía, corrió, ¿verdad? Y salió a encontrarse con el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, hermano, todavía no estaba fuera de la puerta. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús estaba todavía en el mismo lugar donde lo encontró Marta la primera vez predicando, a las afueras de las aldeas. Entonces yo calculo que Marta tuvo que haber corrido, hermano, como de aquí al Jaibi, algo así, a encontrarse al Señor. El carácter de Marta, hermano, era un poco más impulsivo que el de María. En esta ocasión aquí María también estaba con Marta, y María estaba llorando la muerte de Lázaro en la casa de ellas. Pero cuando Marta oyó que Jesús venía, ella salió corriendo a encontrarlo, y Marta se quedó en su casa. Después regresó María se quedó en su casa. Después Marta regresa y le dice: el Señor Jesús te llama, corre. Y entonces esta mujer María sale. Lo que a mí me enseña, hermano, esto es que Marta era más impulsiva y María era más paciente, ¿verdad? Debemos de aprender, hermanos, a ser pacientes, a no ser impulsivos, porque cuando somos impulsivos vamos a cometer muchos errores, ¿verdad? Entonces en Juan 11:30 dice: Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. O sea que Marta salió corriendo a una buena distancia, desesperada. Y se puede entender, hermano, porque había muerto Lázaro y estaban todos tristes. Ella sabía que si el Señor hubiese llegado antes, Él lo hubiera muerto o lo hubiera resucitado. Esa era su desesperación, ¿verdad? Cuando Marta estaba sirviendo, hermano, ella estaba afanada por servir, porque ella era la responsable de haber invitado al Señor a su casa.
Ella tenía que hacer comida y María no le estaba ayudando. A María le llamó la atención, hermano, la palabra del Señor. Y yo creo, hermano, que cuando a usted le llama la atención la palabra del Señor, usted está tan atento, hermano, que usted no sabe lo que está pasando a su alrededor. Cuando a usted no le llama la atención la palabra de Dios, usted está atento a lo que pasa a su alrededor, pero no sabe ni lo que está diciendo allá enfrente. Entonces eso fue lo que le pasó a María, ¿verdad? Entonces, en este versículo, hermano, revela que la primera vez que Marta escuchó al Señor Jesús predicar fue en las afueras de las aldeas. Y ella, por las palabras del Señor Jesucristo, creyó. Marta creyó en el Señor Jesucristo, ¿verdad? A mí era lo personal, hermano, estos versículos me enseñan que el carácter de Marta era una mujer responsable. Porque cuando usted invita a alguien, hermano, usted toma la responsabilidad, la iniciativa de darle de comer, de tratarlo como usted fue el que lo invitó, es su responsabilidad, ¿verdad? Pues a mí me muestra, hermano, que esta mujer, Marta, era una mujer responsable, que era amable, que era humilde y que era dadivosa. Y déjenme le digo que María también tenía lo mismo que tenía Marta. Eran iguales, la diferencia es que una era más impulsiva, más desesperada. Y se puede entender, hermano, porque en realidad yo no le miro un pecado en lo que ellas estaban haciendo, en oír la palabra o en servir. Porque nosotros, hermano, debemos de oír la palabra y debemos de servir. Debemos de tener esas dos cosas nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar los 5 errores que cometió Marta, hermano, cuando ella, hermano, toma la decisión de afanarse. Yo digo que afanarse porque el Señor mismo dijo que estaba afanada, ¿verdad? El Señor Jesús yo creo que ni tenía hambre. El Señor Jesús yo creo que ni siquiera le importaba la comida, porque Él dijo: una comida tengo que comer y es hacer la voluntad de mi Padre. Eso fue lo que le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, para el Señor Jesús es mucho más importante que usted escuche la palabra de Dios, hermano, a que usted ofrezca sacrificios. Y ahorita me va a entender un poquito más adelante. Entonces, Juan 12:3, hermano, Juan capítulo 12, versículo 3, dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Marta, la hermana de María, la hermana de Marta y Lázaro, fue la mujer que derramó el perfume, una libra de perfume de nardo puro en sus pies. Y fue el discípulo Judas Iscariote quien protestó, hermanos, y les dijo: esa libra de perfume de nardo puro se pudo haber vendido por 300 denarios y se pudo haber dado a los pobres. Él aparentaba ser buena persona y ser muy consciente, pero en realidad no lo era, y el Señor conocía el corazón de él. Entonces usted puede ver que, hermano, ese perfume de nardo dice que valía 300 denarios. Y acuérdese que en aquel tiempo un denario equivale al salario de una persona de un día de trabajo. Entonces, 300 sueldos. Usted está hablando, el año tiene 50 semanas, 52 semanas tiene el año. Entonces usted está hablando de 6 años de trabajo que costaba ese perfume. Ahora puede ver por qué digo que ese corazón de noble, de humildad y de dadivosa que tenía Marta, también lo tenía María. No cualquier persona, incluso el discípulo de Jesús, Judas Iscariote, el que lo traicionó, dijo que era mucho mejor venderlo y repartirlo entre los pobres que derramárselo a los pies al Señor Jesús. Pero esto revela que realmente Judas Iscariote nunca conoció quién estaba con él, nunca conoció quién él era. Él lo miraba como cualquier otra persona, así como usted me mira a mí, así lo miraba. Por eso él dijo: no, pues esto fuera sido mejor venderlo y dárselo a los pobres. Pero María no pensaba así, porque cuando María hizo esto, el Señor Jesús ya había resucitado a Lázaro. Ella sabía que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador, el Cristo, el Salvador del mundo. Cuando nosotros, hermanos, conocemos quién es Jesús en lo espiritual, nunca más volvemos a ser la misma persona que hemos sido antes. Cuando nosotros conocemos que Jesucristo, hermano, Él es el Salvador, Él es nuestro Dios, nuestro Redentor, usted pone su vida, pone su dinero, pone su tiempo, pone todo lo que usted tiene a los pies del Señor. Cuando hemos conocido en el Espíritu quién Él es, hermano, lo valoramos como usted no tiene idea, lo abrazamos y no lo soltamos por ningún motivo, hermano. Ponemos todas nuestras cosas a su disposición. Esa es la actitud de un cristiano, y esa es la actitud que tuvo María, la hermana de Marta, a los pies del Señor. Y no nomás eso, esta es la segunda vez que marca la Biblia que se postró a los pies del Señor Jesús. La primera vez estaba escuchando su palabra en su casa, y la segunda vez fue cuando derramó su perfume a los pies del Señor y con su pelo los tallaba, hermano. ¿Quién se atreve a hacer esas cosas?
Yo sé que no se lo vamos a hacer a una persona que no sabemos quién es, pero si usted sabe quién es, usted lo va a hacer. Entonces esa es la actitud de un cristiano, hermano, que ha conocido al Señor en el Espíritu. Lucas capítulo 10, versículo 39, dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El versículo 30, hermano, dice que Marta recibió a Jesús, pero dice que fue María quien se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra. En Juan 12:3, hermano, es donde encontramos otra vez, ¿verdad?, que María está escuchando los pies, postrada a los pies del Señor. Pero el versículo 40, hermano, dice que Marta, preocupada por servir, cuestionó a Jesús, poniendo presión para que ordene a María ayudar a la cocina. Esto es lo que tiene que entender, hermano. Estos son los 5 errores que cometió Marta, y me gustaría que pusiera atención, hermano, porque nosotros de esa manera, si lo sabemos, no lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Entonces, el versículo 41, Jesús le contesta: Marta, afanada y turbada por hacer muchas cosas. Esta es mi interpretación, hermano. Esta es la forma de interpretarlo, de cómo yo lo veo, ¿verdad? Versículo 42, Jesús le recalca a Marta que solo una cosa es necesaria, y que María había escogido la mejor parte y no la mandaría a ayudarle a ella, sino que ella iba a estar allí hasta que terminara él de hablar. Eso fue lo que él le contestó a Marta, ¿verdad? Entonces, los 5 errores, hermanos, antes de comentárselos, vayamos a Marcos capítulo 4, Marcos 4, 19. Primero el Señor le dijo que Marta estaba afanada con los quehaceres de la vida. Pero en Marcos capítulo 4, versículo 19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. El afán de lo que sea. Puede ser afán, hermano, por servir a la manera de usted. Si es afán por servir al Señor como Él manda, no hay ningún problema, lo va a hacer bien, porque usted va a hacerlo conforme a la palabra de Dios. Pero si es afán de servirlo a su manera de usted, ahí va a tener muchos problemas, hermano. Se va a encontrar en problemas muy graves porque no está haciendo la voluntad de Dios. Usted está haciendo su propia voluntad. Ese fue el problema de Marta. Marta quiso hacer las cosas a la manera de ella, no a la manera del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, el afán, hermano, es como veneno para todo creyente. El afán es como un veneno. Si permanece mucho tiempo, hermano, en ese afán, eso va a ahogar sus frutos. Usted se va a volver infructuoso, no va a tener ningún fruto, hermano. Y déjeme le digo que venir a la iglesia es un fruto. Usted podrá decir que no es ningún fruto, pero sí lo es, y yo le voy a decir por qué. Cuando usted viene a la iglesia, hermano, hay gente que lo está mirando, que usted siempre viene a la iglesia y que usted deja todo lo que usted está haciendo por venir a la iglesia. Usted dice: pero es que Dios está en todos los lugares. Ahorita me va a entender. Usted puede estar en todos los lugares, pero no en todos los lugares usted escucha la palabra de Dios. En la iglesia usted escucha la palabra de Dios. Y lo que nosotros valoramos hoy en día es la palabra de Dios, porque Dios en la carne no está aquí. O sea, el Señor Jesús en la carne no está aquí ni en ninguna iglesia, pero nos dejó su palabra. Y Él dice que debemos permanecer en su palabra. ¿Se me está entendiendo? Y si no me entiende, ahorita me va a entender un poco más. Entonces, el afán, hermoso, el afán, hermano, en realidad hace que todos nuestros frutos se mueran. Cuando la gente mira que usted viene a la iglesia, la misma gente dice: ¿por qué esos hermanos van a la iglesia? ¿Y por qué nunca dejan de ir a la iglesia? ¿Y por qué siempre van a la iglesia? Y la gente empieza, hermano, la gente que nos mira empieza a pensar que ¿por qué? ¿Me entiende? Y ellos empiezan a analizar, hermano, y empiezan a mirar la razón por la que usted lo hace. Y después, porque lo miran que usted, el único motivo de venir aquí es Cristo, porque usted ama a Cristo, eso, hermano, conmueve su corazón de ellos. Y está dando un fruto, usted está testificando con su propia vida. Pero cuando usted viene, cuando usted quiere, hermano, la gente que viene nueva también va a hacer lo mismo que usted. Porque si, bueno, él es cristiano y va cuando quiere, no creo que haya ningún problema. Pero Marta tiene problemas por no escuchar la palabra de Dios, porque se puso a cocinar cuando debía estar escuchando la palabra de Dios. Por eso le entró el afán, y por eso vienen muchos problemas, hermano. Vamos a mirar los errores, hermano, que tuvo Marta. El primer error de Marta, hermano, cuestionó a Jesús.
Lo cuestionó, le dijo, ¿no te importa que mi hermana me deje sola? Y eso se llama incredulidad o duda. Dudó del Señor. Y nosotros no podemos dudar del Señor. Cualquier circunstancia que usted pase, no debe dudar del Señor. La circunstancia que usted está pasando en este momento, no dude del Señor. Confíe en el Señor a ojos cerrados, hermano. Se lo digo por experiencia. Yo he tenido experiencias y cada día creo más en el Señor. No está en la prédica lo que le voy a decir, pero se lo voy a decir. No lo tenía planeado decírselo. Cuando los filisteos capturaron el arca del Señor, la capturaron por la desobediencia de Israel. Por eso capturaron la arca del pacto. Este pueblo de Israel era desobediente. Cuando capturaron la arca, ya había sido desobediente Omni y los hijos de Elí. Los dos hijos de Elí eran fornicarios y adúlteros. La gente ya no iba a ofrecer sacrificios por la mala reputación de los cristianos, por la mala reputación de creo que se llamaba Omni, el otro no recuerdo cómo se llamaba, pero eran los dos hermanos. La gente ya no iba a hacer eso. La gente se empezó a apartar de Dios por causa del mal testimonio de los sacerdotes. Usted es un sacerdote, yo soy un sacerdote. Su mal testimonio va a hacer que suceda lo mismo que sucedió con el arca. La gente se empezó a enfriar, ya no escuchaban la palabra de Dios, porque tanto como Elí y sus hijos eran perversos, no agradaban al Señor. Entonces usted no se convierta en eso. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Entonces el Señor regresó la arca, hermano, no porque Israel era buena persona, sino para que el nombre de Dios no fuese blasfemado. Por eso lo regresó. El Señor tuvo misericordia de ellos porque les devolvió el arca a ellos otra vez. Y eran desobedientes. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, hermanos, debemos de aprender a ser humildes con el Señor, a confiar en el Señor. Ese pueblo dejó de confiar en el Señor. Ellos renegaron porque les quitaron la arca, pero después el Señor la regresó. Por eso le digo que sea la circunstancia o la situación que usted está pasando, no importa, confíe en el Señor. Él va a obrar, no por usted, pero para que su nombre no sea blasfemado. Porque, hermano, todos fallamos. Todos los humanos fallamos. No hay un hombre perfecto en la tierra. No lo hay. La Biblia dice que no lo hay, ¿verdad? No quiere decir que pecamos a diario, que nos bajamos en el pecado. Cometemos pecados que quizás no son ocultos. Pero aunque usted no lo crea, hermano, usted no oír la palabra de Dios y venir cada que usted quiera, usted le falta respeto al Señor. Si usted no me lo quiere creer, hermano, usted sabrá. No hablo por mi propia cuenta. Yo sé que estoy hablando de parte del Señor. Entonces, el primer error, hermano, de Marta fue cuestionar a Jesús diciéndole, ¿no te importa? Primer error de Marta, hermano. El segundo error fue, dice, mi hermana me ha dejado servir sola. ¿No te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Ese fue el segundo error, hermano. Marta tuvo una actitud defensiva, a la defensiva y orgullosa. O sea, ¿por qué no me voy a servir yo? Que me sirva también ella. O sea, ¿por qué ella está sentada ahí? ¿Están entendiendo? Entonces, el afán la llevó a cometer esos errores. El afán de hacer las cosas a su manera. Entonces, ese es el segundo error que comete Marta. Una actitud a la defensiva y orgullosa. El tercer error, hermano, hizo ver a su hermana como una persona indiferente. Marta tuvo una actitud cizañosa, metió cizaña y fue arrogante. Porque hizo ver como que a María no le importa. Señor, ¿no te importa a ti que María, dile que me ayude? O sea, hermana, no seas egoísta, ayúdame. Tú deberías estarme ayudando. ¿Sí está entendiendo eso? Entonces tuvo una actitud, hermano, egoísta, una actitud mala, ¿verdad? Porque es como que uno le llama, me puso en mal. O sea, como que Marta quiso poner en mal a María diciéndole que no le quería ayudar. Entonces es otra actitud, hermano, que causa el afán, hacer las cosas de nuestra manera. El cuarto punto, hermano, Marta le dice a Jesús, dile que me ayude. ¿Qué actitud es esa? Es una actitud, hermano, exigente, manipuladora. Quiere tomar control de la situación. Ok, no te importa, no, dile que me ayude. Es que yo estoy sola. Está mirando la actitud que está teniendo Marta. Y Marta era creyente. Y yo le garantizo que Marta no lo hizo con la intención de hacerlo, pero lo hizo. Y el Señor Jesús le reprende, diciéndole que está mal lo que ella está haciendo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces ya llevamos 4 actitudes malas de Marta, hermano, ante una situación, por estar afanada, hacer las cosas a su propia manera.
Eso nos va a pasar siempre que queramos hacer las cosas de nuestra manera. Vamos a fracasar, hermano. Quizá delante de los ojos usted tiene éxito, pero delante de los ojos de Dios, usted no va a tener ningún éxito, usted sufre una derrota. Entonces debemos de aprender, hermano, a tener una actitud de humildad como la del Señor Jesucristo, ¿verdad? El quinto punto, hermano, el quinto error que Marta comete, entró en una desesperación. Entró en desesperación. Ella se desesperó y quiso controlar la situación, tratando de darle órdenes al Señor Jesús. Mira los errores que se cometen cuando uno obra en la carne. ¿Se está mirando? En un resumen, le puedo dar un resumen, hermano, de todas estas cosas. Un creyente viviendo en la carne va a tener una actitud de incredulidad, va a tener una actitud a la defensiva, va a tener una actitud cizañosa y arrogante, va a tener, hermano, una actitud de egoísmo y una actitud exigente. Siempre va a exigir de más. Y nosotros no debemos ser así. Ahora, no es que Marta, hermano, quería ser así. Yo sé que ella no quería ser así, pero salió de control por su afán. Por ella está tratando de hacer las cosas a su manera, hermano. Y esto lo llevó ahí, hermano, porque nosotros tenemos carne todavía, ¿verdad? Tenemos alma y tenemos espíritu. Y las emociones que ella sintió, la desesperación que ella sintió al mirar 30 personas sentadas que tenía que darles de comer, porque ella las invitó, la responsabilidad que ella sintió la llevó a desesperarse. Por eso usted, hermano, tiene que tener cuidado con los compromisos que usted se echa. Aún así sean para el Señor, tiene que tener cuidado de estar comprometiéndose conforme a la voluntad del Señor. Usted se compromete conforme a su propia voluntad, las cosas van a salirle mal. Nos va a tronar los problemas en la cara. Tiene que ser todo conforme a la voluntad del Señor. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestras cosas, hermano, estas cosas van a suceder. El afán, hermano, dice la palabra de Dios que el afán y la ansiedad de este mundo va a ahogar la palabra y se hace infructuosa. Cuando usted se enfoca en sus cosas, y honestamente se lo digo, ¿verdad? Y no, con esto no le estoy diciéndole, si usted me quiere escuchar, escúcheme, si no me quiere escuchar también, usted es bienvenido a hacer lo que usted quiera hacer. Pero cuando nosotros, hermano, no obedecemos a la palabra del Señor, hermano, no vamos a estar llevando frutos. Cuando usted deja de oír la palabra del Señor, usted no está dando frutos. Y sí los da, pero los da malos. Son frutos malos. Porque la gente que lo ve lo va a imitar a usted. Si usted lo hace mal, una persona, yo no lo voy a seguir a usted. Pero la gente nueva lo va a mirar a usted. Igual, así como la gente nueva nos evalúa, yo también lo voy a evaluar. Así como usted me evalúa a mí, todos nos evaluamos. Y miramos que el no oír la palabra de Dios, no porque yo lo diga, pero estamos mirando el ejemplo de Marta, ¿verdad? Que no estaba atenta a la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios nos enseña, hermano, a tener cuidado con nuestras decisiones y con lo que nos comprometemos. Debemos ser sabios, pero primero debemos ser obedientes a la palabra del Señor. ¿Me están entendiendo? Mire, vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Marta estaba escuchando, hermano. ¿Verdad que no estaba escuchando? Ella estaba sirviendo. No estaba escuchando. La palabra de Dios dice que debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. En su desesperación, Marta, hermano, quizás no estaba brava, pero tuvo una actitud a la defensiva. Eso sucede, hermano, con nosotros si no escuchamos la palabra de Dios. Primero debemos de escuchar la palabra de Dios y debemos de meditar la palabra de Dios y luego podemos empezar a hablar. En Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17, miren lo que dice la palabra del Señor. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Marta se estaba perdiendo de la bendición del Señor. Bienaventurados los que oyen. Bienaventurados, en ese momento dice, bienaventurados los que me ven. Porque los profetas quisieron ver este día y no pudieron verlo. Pero ustedes lo ven y no lo valoran. Así dijo el Señor, porque Él estaba presente, ¿verdad? Pero, ahora vayamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Aquí el Señor Jesucristo ya no está en la tierra, en la carne. Ahora está en el Espíritu, ¿verdad? Y miren lo que dice su palabra. Bienaventurados el que lee y los que oyen
las palabras de esta profecía, pero no nomás es suficiente escuchar, ¿verdad? Y leer. Dice que, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El Señor llama bienaventurados a los que oyen la palabra del Señor. Nosotros somos bienaventurados hoy porque estamos oyendo la palabra del Señor. Ahora, aquí, hermano, aquí hay para mí es como un misterio. ¿Por qué? Porque bienaventurado es el que lee. Bueno, usted puede leer, pero los que oyen, ahorita usted está oyendo y yo estoy hablando, pero no es mi palabra. Estoy hablando de la palabra de Dios. Y que usted oiga la palabra de Dios a través de mí es igual de válido que usted la escuche a través de la boca de Dios. Él no está aquí, pero Él lo está diciendo. Está en Apocalipsis, Él ya no está aquí. Y bienaventurados los que oyen. Usted está escuchando, usted es un bienaventurado. ¿Sí me está entendiendo? El Señor le da la misma validez, aprecia la palabra, le pone un valor igual que si Él estuviera aquí. Porque dijo bienaventurados en Mateo los que ven y oyen. En el Apocalipsis, cuando ya no está, bienaventurados los que leen y oyen. El valor es el mismo. O sea, la palabra de Dios, hermano, no tiene límites. La palabra atraviesa fronteras y atraviesa los tiempos y sigue permanente. Desde que el Señor la habló hasta el día de hoy, hermano, tiene el mismo precio, hace el mismo efecto en todo aquel que la aprecia, en todo aquel que la abraza. ¿Sí me está entendiendo? Él regresó al trono, hermano, pero Él le da la misma validez a la palabra. Cuando usted no viene a escuchar la palabra de Dios, usted desprecia la palabra del Señor, porque el Señor le da el mismo precio estando Él aquí en la carne o no estando Él aquí en la carne. Mientras se diga la palabra del Señor, es igual, vale lo mismo. El Señor en aquel día nos va a demandar, porque dice que no nos dejemos de congregar. Eso es lo que dice el Señor. Cuando nosotros fallamos ahí, hermano, bueno, yo no digo que se va a condenar, pero el Señor nos demanda obediencia. Entonces yo no puedo decir qué castigo vamos a recibir o qué recompensa vamos a recibir, pero yo sé que el Señor siempre paga conforme a nuestras obras, conforme a su palabra. Ni le quito, hermano, ni le pongo. Entonces, en Lucas capítulo 10, versículo 42, el Señor le contestó cariñosamente a Marta, cuando le dijo que una cosa era necesaria, una sola cosa es necesaria, le dijo a Marta, ¿verdad? Y a María no le será quitada. No sé si Marta entendió, pero si usted viene y me dice, hermano, no soy el Señor yo, ¿verdad? Pero usted me dice, hermano, dígale, hermano, que me ayude. Yo le digo, no te va a ayudar porque lo que Él está haciendo está correcto. ¿Qué es lo que usted entiende? Que lo que usted está haciendo está incorrecto. Eso es lo que Marta entendió. Lo que Marta estaba haciendo es incorrecto y lo que María estaba haciendo es correcto. Marta aprendió la lección, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, y yo creo en mi corazón que paró de hacer lo que estaba haciendo y fue y se sentó con Jesús. Esa es una actitud humilde, una actitud, hermano, que al Señor le agrada. Yo sé que lo hizo porque el Señor dice más adelante que Él amaba a Marta y a María y a Lázaro. Incluso dice que cuando Lázaro lloró, cuando Lázaro murió, Marta estaba llorando y Él le dolió en su corazón, sintió tristeza por la situación. Él viajó cuando supo porque Él supo antes que todos que Lázaro había muerto. A Él nadie le puede decir, pero Él sabía todas las cosas. Él sabía que había muerto. Él dijo a sus discípulos, Lázaro duerme. O sea, Lázaro ha muerto. Antes de que le fueran a decir, porque Él lo sabe todas las cosas. Entonces, lo que quiero mostrarle con esto es que el Señor, hermano, les amaba. Y el Señor ama, hermano, a los que le aman. Dice la palabra de Dios. Leamos el Salmo 145. Y dice que el Señor guarda a los que le aman. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ahora Lucas capítulo 10, versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A través, hermano, de estas palabras, el Señor Jesucristo nos invita a todos nosotros, a usted y a mí, a reconsiderar, hermano, una forma de servir sin distracciones ni doble vida. Mantenernos firmes, hermano, lo que hemos creído. Marta pensó que ya no tenía otra opción. Ella era la primera vez que escuchaba al Señor Jesús predicar. Quizá ella pensó que lo primero era servir de comer, pero el Señor le dijo que solamente una cosa era necesaria, y era oír la palabra de Dios. O sea que usted, hermano, y yo debemos de poner en nuestro corazón que es más importante oír la palabra de Dios que hacer cualquier quehacer. Debemos primero, hermano, darle el tiempo al Señor en el tiempo que es el tiempo del Señor, y después nuestras cosas. Porque aún puede usted servir, pero no puede servir en el tiempo incorrecto. Cuando es tiempo de oír, hermano, hay que acudir a oír, y cuando es tiempo de servir, hermano, hay que acudir a servir.
¿Sí me están entendiendo? Debemos tener la misma actitud de Marta y de María al mismo tiempo, pero correctamente. Marta estuvo mal en lo que hizo, lo reconoció, hermano, y ella volvió, se sentó a los pies del Señor Jesús. No lo dice la palabra, pero yo lo creo en mi corazón por lo que las Escrituras dicen. Entonces, yo siento que el Señor le revela a usted, hermano, cuando usted medita la palabra del Señor, qué pudo haber dicho, por qué el Señor dijo estas palabras y qué fue lo que sucedió. Y usted más adelante mira la vida de ellos y usted puede decir, oh, al Señor le agradaban ellas. El Señor se sentía satisfacción con ellas, ¿verdad? Porque el Señor lloró por ellas, fue a visitarlas, fue a resucitar a Lázaro. Él tenía muchas otras cosas que hacer, pero todo esto lo hizo por obediencia al Padre, porque así le había sido enseñado a él. Ahora quiero que vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 5, hermano, versículo 1, 2 y 3. Y ponga atención una vez más, hermano, a la palabra del Señor, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. Está hablando adentro de la iglesia, hermano, no está hablando afuera. Está hablando adentro. Cuando usted venga a la casa del Señor, acérquese lo más que pueda para que escuche bien. Antes que ofrecer un sacrificio de los necios. Los sacrificios de los necios, hermanos, son los sacrificios que usted da sin saber. Si usted quiere traer una ofrenda de $1,000, de 5,000, de 50,000 o la que sea, pero usted no tiene conocimiento de Dios, Dios no se la recibe porque usted no sabe ni lo que está ofrendando ni por qué lo está ofrendando. El Señor quiere que usted tenga conocimiento del por qué lo hace, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca, o sea, calla, ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Ahora, hermano, esta es mi interpretación, ¿verdad? Le voy a decir mi interpretación de estos versículos. El versículo 1 dice que a Dios le agrada más que escuche y aprenda a que ofrende sin conocimiento. Eso es lo que yo entiendo, porque puede morir como los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño. Ellos ofrecieron un fuego que al Dios no le agrada y fueron muertos por eso. Yo sé que el Señor no va a mandar un rayo para que le caiga a usted, ¿verdad? Pero el Señor no le va a agradar, no va a recibir su sacrificio. Entonces usted debe saber, hermano, lo que se está ofreciendo. En el versículo 2, hermano, mi interpretación es que dice el Señor que no hables con tu boca ni en tu corazón pienses, sino que escuches primero, porque Dios es más grande que tú, está en los cielos y todo lo sabe. Y puede ser castigado por esto. El versículo 3 dice que si trabajas mucho no podrás poner atención porque tendrás mucho sueño. Es lo que está diciendo la Biblia. O sea, dice que mucho trabajo causa así sueños. Es lo que dice el versículo. Porque desde la mucha ocupación, o sea, ocuparse es hacer algo, ¿verdad? Dice, viene el sueño. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Al no escuchar, hermano, nos hacemos necios y hablamos palabras necias, no son sensatas. Porque lo sensato es lo que viene de la boca de Dios, no lo que sale de nuestro corazón. Si hablamos cosas de Dios, hermano, son cosas sensatas. Esa es mi interpretación. Ahora, hermano, yo estoy seguro que Marta, ignoraba las escrituras. Por eso tuvo esa actitud de no escuchar. Tuvo la actitud de faltarle al respeto al Señor. Le faltó al respeto al Señor no poniéndose a escucharlo. Ahora usted podrá decir, pero ¿por qué le faltó al respeto al Señor? Bueno, se lo voy a poner bien sencillita. Venga, usted hable conmigo ahorita allá afuera y cuando usted hable conmigo, yo voy a agarrar mi celular y me voy a poner a hablar por teléfono mientras usted platica conmigo. Y me voy a poner a testear mientras usted habla conmigo. ¿Cree que no es falta de respeto eso? Es una falta de respeto, hermano. Cualquier persona que esté hablando con usted y usted no le ponga atención o se voltea para otro lado, tiene el teléfono, eso es una falta de respeto. Si eso es a un hombre, imagínense al Señor. Entonces Marta le faltó al respeto al Señor al no estar atenta, lo hizo en su ignorancia. Marta aprendió, ahora usted ya sabe, hermano, que es una falta de respeto al Señor y Él todas las cosas las ve. No hay nada oculto que Él no vea, hermano. Entonces, Juan capítulo 15, versículos 7 y 8, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si verdaderamente, hermano, queremos agradar a Dios, debemos oír la palabra de Dios y guardarla dentro de nuestro corazón para que podamos llevar mucho fruto.
Si realmente hemos sido unos discípulos genuinos, tenemos que oír la palabra y guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. De otra manera, hermano, no vamos a agradar al Señor. Entonces necesitamos escuchar la palabra y estar atentos a su palabra para saber la guianza, porque Él es el que nos está guiando. Ahora, Juan capítulo 12, versículo 49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dios mismo está hablando a través del Señor Jesucristo. Y hoy mismo Dios está hablando. Yo no soy como el Señor Jesucristo. Yo sé que para mí Él es Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios tiene el mismo efecto. Debería tener el mismo efecto. Quien la hable debe tener el mismo efecto. Porque el Señor la valida. Él le da validez. Juan 17:8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Escuchar la palabra de Dios, adorar y servir significa permanecer postrado a los pies del Señor Jesús. Pero tiene que ir todo junto y todo en orden. No puedes servir sin escuchar. Primero escucha y luego sirve, o primero escucha, adora y sirve. Ese es el orden que el Señor tiene, ¿verdad? Ahora, Marta se postró a los pies del Señor Jesús. María se postró a los pies del Señor Jesús, pero no fueron los únicos, hermano. ¿Ustedes se acuerdan de los 10 leprosos que el Señor sanó? Que de todos ellos solamente regresó uno y era samaritano. Dice la palabra de Dios que él, hermano, en Lucas 17:15 dice que solo él volvió y se postró a los pies de Jesús y le adoró y le dio las gracias. El samaritano, hermano, leproso, glorificó al Señor, adoró al Señor postrado. El ciego, ¿ustedes se acuerdan del ciego, hermano, que sanó, el ciego de nacimiento que sanó el Señor Jesús también, donde lo echaron porque él andaba enseñándole a los fariseos que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Que, bueno, eso está en en Juan capítulo 9, versículo 38, dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y a mí ese versículo me tocó, porque a ese ciego, por andar hablando de Jesús, quien le dio la vista, lo expulsaron de la sinagoga. O sea que cuando el Señor haga un milagro en usted, lo van a perseguir. Cuando usted siga al Señor Jesús, lo van a perseguir. ¿Se acuerdan de Lázaro? El hermano de Marta y María. Pues no lo querían matar también. Hicieron un complot para matarlo porque por causa del testimonio de él, muchas personas estaban creyendo. Entonces, cuando usted sea un instrumento para el Señor, usted va a ser perseguido. Usted va a ser perseguido, hermano. Entonces, Jairo, un fariseo principal, también se postró a los pies del Señor Jesucristo. En Juan, hermano, Marcos 5:22 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ellos se postraron a los pies del Señor Jesús. ¿Y usted? ¿Se va a postrar a los pies del Señor Jesús? ¿Va a hacer las cosas a la manera del Señor o va a hacer las cosas a su manera? Necesitamos hacer las cosas a la manera del Señor, hermano. La mujer del flujo, ¿se acuerdan de la mujer que tocó el manto del Señor Jesús? También se postró y adoró al Señor Jesús, reconociendo lo que Él era Dios. Todos estos hombres, hermanos, se postraron y muchos más. ¿Se acuerdan de la mujer sirofénica? La que tenía una hija con espíritu inmundo. Esa mujer también se postró a los pies del Señor Jesús y le adoró. Y hermanos, muchos, en un resumen, hermano, el Señor nos enseña a tomar decisiones, a no tomar decisiones basadas a nuestra manera. El Señor nos está enseñando, hermano, esta enseñanza nos está enseñando, hermano, a escuchar primero la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos conforme a la palabra de Dios, vamos a tener muchos fracasos. Y eso quiere decir que va a tener muchos dolores, va a tener muchas tristezas. Si no obedecemos conforme a la palabra del Señor, vamos a tener muchos fracasos, tanto con nosotros, con nuestra esposa, con nuestros hijos y con todos los que nos rodean. Porque el mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y hay momentos que uno siente el impulso de hacer las cosas a nuestra manera, pero debemos, hermano, de tener la capacidad, la templanza, dice la palabra de Dios, porque la templanza es un fruto del Espíritu, de sostenernos y mordernos la lengua y callarnos. Es necesario, hermano, que aprendamos a no cometer errores como lo que estas personas cometieron. Marta cometió el error de hacer las cosas a su manera, pero ella entendió. Espero, hermano, que usted también haya entendido hoy, ¿verdad?, la necesidad de hacer las cosas a la manera del Señor. Para terminar, hermano, me gustaría que los músicos se vayan preparando.
¿verdad? Debemos de aprender, hermano, que no debemos estar afanados por los quehaceres de la vida, por el trabajo. Debemos aprender a confiar en el Señor Jesús, ¿verdad? A no estar afanados a las riquezas. La palabra de Dios nos enseña, hermano, a poner en primer lugar el escuchar. El escuchar, hermano. Yo le voy a ser honesto. Yo he pasado por muchas tribulaciones. Y para serle honesto, el Señor me consuela en mis tribulaciones. Porque déjenme le digo que cuando paso por cosas bien difíciles, yo me acuesto triste. Y tengo sueños con el Señor. Y el Señor me consuela. Él viene y me habla y me dice cosas de la noche como, tranquilo, todo va a esp bien. Y yo he mirado mis sueños donde Él me da equipo para que me proteja. Y yo confío en el Señor a ojos cerrados. ¿Me entiendes? No, hoy me hablaron, hace ratito me hablaron que querían unas cotizaciones porque es lo que hago yo. Y yo les dije, lo siento mucho, yo no puedo. Yo te puedo ayudar en la tarde, pero ese tiempo no es mío. Es de mi Señor y ya lo tengo reservado para Él. No puedo. Si yo tengo que cortar la yarda, si tengo que ir a comprar comida, yo no puedo hacer eso. En el tiempo de oír la palabra de Dios, yo tengo que oír la palabra de Dios. En el tiempo de servir, yo tengo que servir al Señor. Yo tengo también tiempo que el Señor me ha dado para que haga mis cosas. Pero no tome el tiempo del Señor, hermano. No tome, el Señor le va a recompensar. El Señor, hermano, no va a permitir que le falte nada. Tiene que aprender a confiar en Él. Usted no está solo. Usted y yo tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que cuida de sus hijos. No estamos huérfanos, hermano. Tenemos un Padre. Pero el Señor quiere obediencia. Nada falta a los que le temen al Señor. Así dice el Señor. Tenga temor del Señor, respete al Señor, sea reverente con el Señor. Y el Señor no va a permitir que a usted le falte nada, hermano. Nada. Quizás no vamos a tener en abundancia, pero nada nos va a faltar. Amén. Póngase de sus pies, hermano. Solamente tengo 2 versículos. Ya vamos a terminar. Proverbios capítulo 1, versículo 8, hermano. Dice el Señor: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios capítulo 2, versículo 6 al 8. Dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Puede entender que el Señor va a guardar sus caminos? ¿Puede entender que el Señor, hermano, va a hacerle juicio? ¿Puede entender que el Señor va a suplir todas sus necesidades? Pero usted tiene que obedecer al Señor, hermano. Seamos como María y como Marta, hermano, oidores, adoradores y servidores del Señor. Amén. Un fuerte aplauso al Señor Jesús.